El mar en ocasiones guarda secretos que a veces nunca salen a la superficie. En alta mar, lejos de la costa y de las miradas curiosas, una desaparición puede convertirse en un misterio eterno. Un barco de lujo, una compañía mundialmente reconocida y una joven que soñaba con recorrer el mundo son los elementos de una historia inquietante que aún no tiene respuestas. Rebecca Corian tenía tan solo 24 años cuando subió a bordo del Disney Wonder, un crucero de la compañía Disney Cruise Line. Era parte de la tripulación. Había sido contratada para trabajar con niños y adolescentes durante los viajes por la costa del Pacífico, entre California y México. Venía de una familia trabajadora en Inglaterra y había logrado algo de lo que muchos jóvenes sueñan: vivir aventuras en otros países, viajar, conocer culturas, trabajar para una marca reconocida a nivel mundial. Y lo estaba haciendo. Pero su historia se truncó apenas unas semanas después de haber comenzado ese empleo. El 22 de marzo del año 2011, Rebecca desapareció, mientras el crucero navegaba entre Los Ángeles y Puerto Vallarta. No estaba en su camarote, no se encontraba en su puesto de trabajo, y no había indicios de que hubiera bajado del barco. Simplemente no estaba. ¿Qué ocurrió esa madrugada? ¿Por qué no se investigó con mayor profundidad? ¿Qué papel jugó la empresa? ¿Y cómo es posible que a bordo de un barco lleno de cámaras y controles, una joven desaparezca sin que nadie, ni siquiera la ley, pueda decir lo que pasó? Hoy, en este episodio, recordaremos la historia de Rebecca Corian, la chica que desapareció en uno de los lugares más vigilados del mundo, pero donde nadie quiso mirar demasiado. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Aquí, cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Rebecca nació el 11 de marzo de 1987 en la ciudad de Chester, Inglaterra, una localidad al noroeste del país. Creció en una familia unida, con valores sólidos y fuertes. Sus padres, Mike y Ann, recuerdan a Rebecca como una chica alegre, sensible y con un gran amor por los niños. Desde joven mostraba una personalidad generosa y una energía contagiosa. Estudió educación física y más tarde se formó en estudios relacionados con la juventud y la pedagogía. Le gustaban los deportes, en especial el atletismo, y tenía una pasión por el aire libre, por el movimiento, por el contacto humano. Su vocación era clara. Quería trabajar con niños y jóvenes, ayudarlos a crecer, a aprender y a tener oportunidades. Pero también quería ver el mundo. Como muchos jóvenes, soñaba con salir de su entorno, vivir experiencias más allá de su país y encontrar una forma de mezclar el trabajo con la aventura. Y lo que encontró fue un trabajo a bordo de uno de los cruceros más reconocidos del mundo, el Disney Wonder, parte de la flota del Disney Cruise Line. La empresa buscaba perfiles jóvenes, con una buena formación, con un nivel alto de inglés y experiencia en el trato con menores. Rebecca encajaba perfectamente. Fue seleccionada como parte del personal juvenil y se le asignó la tarea de animar y cuidar a niños y adolescentes a bordo del crucero. Se trataba de un puesto de confianza, donde debía de combinar empatía, disciplina, creatividad y mucha paciencia. En el año 2010 viajó por primera vez a Estados Unidos para entrenarse en las instalaciones de Disney
y conocer los protocolos internos. A Rebeca le impresionó el nivel de organización, el rigor y la disciplina de la compañía. También el contraste con la imagen amable y mágica que Disney proyectaba hacia el exterior. Ese mismo año comenzó su primer contrato. La vida a bordo no era fácil. Eran largas jornadas, espacios reducidos, muchas reglas estrictas y una jerarquía muy marcada entre los empleados. Pero Rebeca se adaptó bien. Era sociable, hacía amigos con facilidad y se mantenía en contacto frecuente con su familia a través de mensajes, llamadas e incluso videollamadas cuando podía. Durante ese primer periodo recorrió el Caribe y diferentes puntos del Atlántico. En el año 2011 le ofrecieron renovar el contrato, esta vez para trabajar en la ruta entre la costa oeste de Estados Unidos y México, con salidas desde Los Ángeles. Aceptó sin dudarlo. Para ella era una oportunidad de continuar aprendiendo, de ahorrar dinero y de seguir creciendo profesional y personalmente. Poco antes de embarcar en esta nueva etapa, Rebeca viajó a su casa para visitar a sus padres. Les habló de sus planes, les mostró fotos y se despidió con un abrazo. Les dijo que estaba feliz, que se sentía afortunada y que iba a estar bien. Pero lo que nadie imaginaba es que esta sería la última vez que la verían. El Disney Wonder zarpó del puerto de Los Ángeles el día 21 de marzo del año 2011, iniciando un viaje de 7 días por la costa del Pacífico, rumbo a Puerto Vallarta. A bordo iban más de 2.700 personas, entre pasajeros y tripulación. Y para muchos, un crucero de Disney era sinónimo de vacaciones familiares, entretenimiento y seguridad. Sin embargo, para Rebeca, era su lugar de trabajo. Y durante los primeros días del viaje, Rebeca se comportó con normalidad. Sus compañeros declararon que había estado algo estresada en las jornadas previas, pero nada fuera de lo común. Las rutinas de trabajo eran exigentes y los horarios intensos. Sin embargo, quienes la conocían bien no notaron señales de alarma. Pero la madrugada del 22 de marzo algo ocurrió, y fue esa noche cuando Rebeca fue vista por última vez. A las 6 menos cuarto de la madrugada, las cámaras de seguridad del barco captaron una breve secuencia. Rebeca aparece caminando por una zona restringida del barco, una especie de área común para el personal, cerca de la piscina destinada a la tripulación. Llevaba puesta una sudadera gris con capucha y pantalones cortos, y estaba descalza o con un calzado ligero que del todo no quedó claro. Se la ve hablando por un teléfono interno del barco, ubicado en una de las paredes. No se ha revelado públicamente con quién hablaba, pero sí que se ha confirmado que la llamada era con otro miembro de la tripulación. Las fuentes discrepan sobre el contenido de esa conversación, aunque hay algunas versiones que indican que Rebeca parecía alterada emocionalmente. Algunos la describieron como angustiada o estresada. Un miembro del personal se cruza con ella. La pregunta si está bien. Rebeca sonríe débilmente, hace un gesto afirmativo y se aleja. Esa fue la última vez que alguien la vio viva. A las 9 de la mañana, Rebeca no se presentó en su puesto de trabajo, algo muy inusual en ella. En la cultura laboral de un crucero, la puntualidad y la disciplina son reglas básicas. Cuando no se presentó, comenzaron a buscarla dentro del barco. La búsqueda comenzó de manera informal. Compañeros revisando zonas comunes, camarotes, áreas de descanso. Pero pronto se activó un protocolo más formal. Al no haber ningún rastro de ella, revisaron su camarote. Todo estaba en orden. Algunas pertenencias personales, su uniforme y artículos de tocador.
pero ni rastro de su tarjeta de acceso ni de su móvil personal. Tampoco había señales de que hubiera abandonado voluntariamente. En un crucero de esas características, los movimientos de los tripulantes están bastante controlados. Hay cámaras de seguridad en muchísimas zonas, aunque no en todas. Las puertas están controladas por tarjetas magnéticas que registran la entrada y la salida de cada empleado. Y según Disney, no hay registros de que Rebecca hubiera bajado en ningún puerto. Una de las teorías que surgió rápidamente fue de que Rebecca podría haber resbalado y caído por la borda desde una cubierta abierta. En concreto, se apuntó a una zona con jacuzzi, reservada para la tripulación. Se dijo, aunque nunca se confirmó oficialmente, que en esa zona se encontró una chancla, que podría haber pertenecido a ella. Pero no se hizo ningún análisis forense completo, ni se publicaron imágenes que confirmaran esa versión. La pregunta que se hicieron era si una joven entrenada, acostumbrada al barco, cae por la borda de madrugada sola, en una zona aislada, sin que ninguna cámara lo registre. Pues esto es una hipótesis, pero una que nunca fue demostrada, ni sustentada con pruebas físicas sólidas. La reacción de la compañía fue rápida. Se informó a la familia de que Rebecca estaba desaparecida y se les ofreció un vuelo inmediato a Los Ángeles. Pero cuando los padres llegaron, lo que les dijeron es que probablemente su hija había caído al mar. Lo curioso es que al llegar al barco, los padres fueron recibidos por un capitán y un par de ejecutivos, no por los investigadores ni representantes de ninguna autoridad oficial. Se les mostró el breve vídeo de la cámara donde aparece Rebecca haciendo la llamada, y se les ofreció un resumen verbal de lo ocurrido. No se les permitió revisar el resto del material de seguridad, ni tampoco se les mostró un informe oficial, y tampoco se les dio acceso al camarote de su hija. Lo peor fue cuando los padres fueron llevados al lugar donde, según Disney, su hija pudo haber caído. El espacio estaba limpio, sin señales, sin acordonar, sin vigilancia, como si nada hubiera pasado allí. Cuando ocurre una desaparición en tierra firme, las jurisdicciones están claras. La policía local toma el caso, se inicia una investigación oficial, se asegura la escena y se recogen pruebas. Pero en el mar, y especialmente en aguas internacionales, las cosas funcionan de otro modo. Y en el caso de Rebecca, esa diferencia fue fundamental. El Disney Wonder, como la mayoría de los grandes cruceros, navegaba bajo bandera extranjera, en este caso la de Bahamas. Eso significa que legalmente, aunque zarpara de Estados Unidos y tuviera pasajeros de todo el mundo, el país responsable de cualquier investigación a bordo es el país de la bandera, y en este caso la responsabilidad legal cayó en la policía de Bahamas. El crucero se encontraba navegando entre la costa baja de California y Puerto Vallarta, cuando Rebecca desapareció. No estaba dentro de aguas territoriales mexicanas ni estadounidenses. Por eso, las autoridades locales no tenían jurisdicción directa. Bahamas envió un único oficial, el inspector Paul Roll, para encargarse de la investigación preliminar. Llegó al barco varios días después de la desaparición, cuando ya se habían limpiado las zonas claves y no se había preservado ninguna escena del posible incidente. Roll permaneció en el Disney Wonder apenas un día y medio. Durante ese breve periodo, interrogó a algunas personas de la tripulación, pero no a todas. Tampoco interrogó a los pasajeros, ni realizó una inspección exhaustiva del sistema de las cámaras de seguridad. No se tomaron declaraciones juradas, no hubo peritajes forenses, ni levantamiento de pruebas físicas. No se incautaron dispositivos electrónicos, ni se solicitó el historial completo
de las llamadas internas del barco. El oficial Roll nunca emitió un informe completo de la investigación, al menos no uno que haya sido compartido con la familia ni con la opinión pública. La única conclusión que circuló fue que Rebecca probablemente había caído por la borda, aunque no se presentó ninguna prueba sólida para respaldar esta versión. La familia Corian expresó desde el principio su frustración con la actuación de Disney. A pesar de tratarse de una compañía con recursos prácticamente ilimitados, no entregó a los padres toda la documentación del caso, ni compartió las grabaciones de seguridad completas, ni el registro de movimientos de la tarjeta de Rebecca, ni el listado de llamadas internas. El comportamiento de la empresa generó muchas dudas. La familia aseguró que desde el primer momento la narrativa que ofrecieron fue que Rebecca probablemente se había quitado la vida. Sin embargo, no había antecedentes de depresión, ni mensajes de despedida, ni comportamiento autodestructivo evidente. Durante su estancia en el barco, Mike y Ann, los padres, fueron acompañados todo el tiempo por personal de Disney. Les dieron alojamiento, comidas, incluso un paseo por las instalaciones. Pero no se les permitió hablar libremente con la tripulación ni acceder a los espacios clave donde su hija había estado trabajando. Y tampoco se les explicó por qué la investigación fue tan limitada. Incluso cuando regresaron a Inglaterra, Disney mantuvo un perfil bajo. La empresa evitó emitir comunicados públicos y gestionó el caso como un incidente interno. Al tratarse de una ciudadana británica, la desaparición de Rebecca también fue seguida por el gobierno del Reino Unido. Sin embargo, las autoridades británicas tienen competencias muy limitadas sobre delitos o incidentes ocurridos fuera del país, y especialmente en aguas internacionales. La familia pidió ayuda a los miembros del Parlamento y logró que uno de los diputados, representante de Chester, se involucrara en el caso. Chris, el diputado, incluso viajó a Estados Unidos y a las Bahamas buscando explicaciones más claras. Durante su investigación, Chris declaró que había elementos preocupantes que apuntaban a un posible encubrimiento, o al menos a una falta grave de voluntad investigativa. Según palabras de Chris, comunicó que no estoy diciendo que Disney ocultara un crimen, pero sí estoy diciendo que no hicieron nada para aclarar si ocurrió. Uno de los aspectos más desconcertantes fue el tratamiento del caso como un accidente laboral. Disney y la policía de Bahamas evitaron clasificar la desaparición como un posible crimen, lo cual habría activado otro tipo de procesos. Al no haber indicios visibles de violencia, se asumió una caída accidental o un acto voluntario. Pero esa suposición implicó no investigar otras posibilidades, como un conflicto con un compañero, una agresión, un encubrimiento o incluso un error operativo del barco. Varios extrabajadores de Disney declararon de forma anónima que los niveles de estrés dentro del personal son altos, que hay relaciones laborales tensas y que los canales de denuncia son muy limitados. También han afirmado que cuando hay incidentes graves, la empresa tiende a manejar las cosas internamente, sin alertar a las autoridades, salvo que sea absolutamente necesario. Además, los cruceros suelen emplear tripulación de múltiples nacionalidades, con rasgos desiguales de protección legal. En algunos casos, los trabajadores temen hablar por miedo a represalias o a perder su visado. En el caso de Rebecca, muchas personas del barco nunca fueron interrogadas. Tampoco se reconstruyó en detalle la noche anterior a su desaparición, con quién estuvo, qué dijo, cómo se comportó. Incluso algunos compañeros mencionaron que había tenido una discusión por teléfono,
posiblemente relacionada con una relación sentimental. Pero nada de esto fue examinado de manera formal. Desde el día que Rebecca desapareció en el Disney Wonder, lo que más ha crecido no ha sido la investigación judicial. Lo que ha sido, y de manera inevitable, es un cúmulo de preguntas sin respuesta. Preguntas que su familia lleva más de una década repitiendo y que aún hoy siguen sin una contestación clara. A las 6 menos cuarto de la mañana fue la última vez que se vio a Rebecca. En ese momento estaba hablando por un teléfono interno del barco. Se la notaba tensa, se frotaba el rostro, parecía alterada. ¿Pero qué dijo en esa conversación? ¿Con quién hablaba? La empresa nunca reveló el contenido de la llamada, ni siquiera si había quedado registrada. Tampoco nunca se supo con certeza quién era la persona que estaba al otro lado de la línea. Pero algunas fuentes apuntan a que hablaba con otro tripulante, posiblemente una mujer con la que habría tenido una relación sentimental y que había ocurrido una discusión. Pero esto solo es una teoría. Sin un registro de la llamada ni una declaración oficial de esa persona, lo único que nos queda es una conjetura. Y es una de las piezas clave de este caso, la última conversación conocida de Rebecca antes de desaparecer. El crucero estaba equipado con decenas de cámaras de vigilancia, especialmente en las zonas comunes, pasillos, áreas de servicio y entradas a cubierta. Sin embargo, la única imagen que se ha difundido de Rebecca es la de su llamada. ¿Dónde está el resto de las grabaciones? ¿Qué muestran las cámaras que vigilan los accesos a las cubiertas exteriores? ¿Y se registró algún movimiento posterior? Disney no entregó las grabaciones completas, ni a la familia ni a los medios. Tampoco confirmó cuánto tiempo las conservó antes de borrarlas. Pero según el derecho marítimo internacional, no están obligados a entregarlas salvo por orden judicial. Pero en este caso, nadie las pidió. Uno de los elementos más delicados del caso son los testimonios, en su mayoría anónimos, que han surgido con el tiempo por parte de exempleados del Disney. Algunos han descrito la vida a bordo como intensa, reglada, con jornadas de hasta 14 horas diarias, en las que los trabajadores deben de mantener una actitud positiva permanente, incluso en condiciones de agotamiento físico y emocional. Y la presión por cumplir con los estándares de la empresa es muy alta, y se penaliza cualquier comportamiento considerado inapropiado. En este contexto, hay quienes se han preguntado si Rebecca pudo haber estado pasando por una crisis emocional, si pudo sentirse sola, sobrepasada o incluso víctima de algún tipo de acoso o conflicto con compañeros o superiores. También hay una posibilidad inquietante, y es que haya ocurrido algo más grave esa noche y que haya sido silenciada. Esta hipótesis no puede ser descartada, simplemente porque nunca se investigó con seriedad. Si Rebecca fue agredida, acosada, empujada o incluso asesinada, no se tomaron las medidas necesarias para esclarecerlo. No hubo entrevistas forenses, ni análisis de ADN en su camarote, ni revisión detallada de posibles testigos. Los padres, con el paso de los años, han confesado que una de sus mayores angustias es no saber si su hija sufrió, si alguien la hizo daño, o si alguien sabe lo que pasó y ha callado. Disney desde el principio manejó el caso como una posible caída accidental, pero los padres encontraron muchos indicios de que no cuadraba con esa versión, como por ejemplo que Rebecca era una joven deportista, acostumbrada a moverse por el barco. La zona de la supuesta caída no era peligrosa, ni estaba mojada. Además,
Su tarjeta de acceso no registró ningún movimiento posterior a la hora del vídeo, pero su teléfono personal desapareció. ¿Lo llevaba con ella o se lo llevó alguien? Y luego está la sandalia. Según la empresa, se encontró una chancla cerca del área de la piscina del personal. Supuestamente pertenecía a Rebecca, pero más tarde la familia descubrió que no era de su talla. Nunca se hizo una prueba de ADN para verificar si realmente la pertenecía. Después tenemos la hipótesis del suicidio. Rebecca estaba aparentemente angustiada en el vídeo. Había tenido tal vez una discusión emocional. Era de madrugada, estaba sola, en un barco, pero a veces esto no basta. Esta fue la hipótesis que Disney y las autoridades de Bahamas plantearon desde el inicio, pero tampoco se sustentó con pruebas. No había carta de despedida, no había historial clínico de problemas graves de salud mental. Tampoco se interrogó a sus seres cercanos en tierra para saber si había señales previas. Y quienes la conocían, amigos, familia y compañeros, insistieron una y otra vez que nada indicaba que quisiera quitarse la vida. En definitiva, no hay pruebas de un crimen, no hay pruebas de un suicidio, no hay pruebas de un accidente, pero sobre todo, no hay pruebas de nada porque no se investigó lo suficiente para tenerlas. Y eso es, en sí mismo, el gran vacío que deja este caso. La historia de Rebecca Corian no es solo una joven que desaparece en un crucero, es la historia de una familia que sigue esperando respuestas y de una compañía poderosa que quizás hizo lo mínimo, o tal vez ni siquiera eso. Hoy, su nombre no está en ningún archivo policial activo. Su desaparición sigue oficialmente sin resolver, clasificada como un accidente marítimo cerrado. Pero para sus padres, el caso está tan abierto como el primer día. Y mientras no haya respuestas, seguirá habiendo preguntas. Preguntas como, ¿se hizo todo lo posible por encontrar la verdad? ¿O se protegieron otros intereses? ¿Qué ocurre cuando alguien desaparece en un lugar donde la ley es ambigua, la jurisdicción limitada y la transparencia opcional? Tal vez nunca sepamos qué la pasó a Rebecca, pero recordarla, contar su historia y nombrarla es una forma de no dejar que su caso se diluya en el silencio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.